Hay mujeres que luchan, mujeres que oran, mujeres que transforman al mundo con su fe. Mujeres que inspiran no es solo un programa, es un movimiento de esperanza, valentía y propósito. Cada historia es una semilla, cada testimonio una llama que enciende corazones. Te esperamos lunes y miércoles a las 3 de la tarde, porque cuando una mujer descubre el propósito, el cielo celebra y la tierra florece. Radio 7 Day. Somos su voz. Y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes. Vamos a hablar de Mical. ¿Habían escuchado hablar de ella? Nuestra cita bíblica de esta tarde justo habla de ella. La cita bíblica de esta tarde se encuentra en Primera de Samuel 18:20. Miren lo que dice. Bueno, les voy a leer del 19 un poco. Cuando llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser entregada a David, fue dada por mujer a Adriel, el Meolatita, o sea, un hombre de otra tribu. Merab era la hija mayor del rey Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo israelita. Pero miren lo que dice el versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Le fue dicho a Saúl y a éste le pareció bien, porque pensó, se la daré, pero será para él un lazo que le hará caer en mis manos, en manos de los filisteos. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Acepta ser pues yerno del rey. Los criados de Saúl repitieron estas palabras a los oídos de David, y éste les respondió, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? Yo, que soy un hombre pobre y de humilde condición. Los criados de Saúl le informaron de esta respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y entonces el rey Saúl les dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para vengarse de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos comunicaron a David estas palabras, pareció bien a los ojos de David la cosa de ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Entonces Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Hasta ahí les voy a leer, porque esta es una historia larga que no solamente viene en el libro primero de Samuel, sino abarca hasta el segundo libro, segunda de Samuel. Voy a ir leyéndoles algunos pasajes, pero como siempre, yo les invito a que ustedes directamente lean la palabra de Dios, conozcan estas historias y vean que también tienen un mensaje hoy para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón abierto. Tú conoces, Señor, nuestras historias como mujeres, nuestras heridas, nuestros silencios y sobre todo nuestras luchas. Así como miraste la vida de Mical, hoy te pedimos que mires la nuestra. Quédate en esta tarde, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Habían ustedes escuchado hablar de esta mujer? Saben, la Biblia menciona a Mical porque tiene un mensaje para nosotros. Mical, por cierto, fue la primera esposa
de David, del rey David. Y ustedes escucharon, ¿no? Cómo él dice, oye, les dice a los siervos del rey Saúl, pero cómo el rey me está escogiendo como yerno. Si yo soy pobre, no tengo nada que ofrecer y ser el yerno del rey no es poca cosa. El rey Saúl ya tenía muchas cosas en contra de David. Entre eso una envidia tremenda, porque veía cómo David era bendecido por Dios. Y mientras David iba creciendo, iba ganando el favor de Dios, Saúl iba perdiendo el favor de Dios. Les invito de verdad a que escuchen esta historia, a que lean esta historia. Yo hoy no me puedo detener en la historia del rey David, de Saúl, porque no es el tema. Estamos acá para escuchar hoy hablar acerca de Mical. Entonces, Mical fue la hija del rey Saúl y la primera esposa de David. Es la única mujer, escuchen, en toda la Biblia de la que se dice explícitamente que amó a un hombre. Mical amaba a David, les acabo de leer yo en el versículo 20. Ese detalle no es menor. Habla de un amor genuino, no arreglado ni político en su origen, por lo menos para ella, ¿no es cierto? Porque su padre sí tenía otra cosa en mente. David quizá la conocía, o lo más seguro es que sí, porque David había estado mucho tiempo siendo un siervo, un cantor que iba a calmar los espíritus malos, la ansiedad, el estrés, lo que ustedes quieran llamarle, al rey Saúl. Y seguramente ahí vio a Mical. Pero Mical, de verlo, lo empezó a amar. Ella se enamoró de él, dice la Biblia. En cambio, su padre, pues expresó, donde yo le leí, se la daré para que sea por lazo. O sea, aquí va a ser la trampa, porque lo que el rey Saúl quería es que David desapareciera del mapa. Quería matarlo. Y no quería matarlo por su propia mano, porque saben, a estas alturas David ya era muy querido y ya era conocido. Justo empieza la complejidad de Mical. ¿Se acuerdan que estamos hablando de mujeres complejas? Cuando, estimada radioescucha, cuando mujeres y hombres también, ustedes se les empezó a complicar la vida. Yo tengo muy presente cuándo se me empezó a complicar. Seguramente ustedes también. Un matrimonio marcado por la intención equivocada. De eso vamos a hablar. Mical no entra en este matrimonio desde una posición de poder, sino como un instrumento de un plan orquestado por su padre. Pero ama a David sinceramente, pero es entregada por su padre como una trampa. No lo olviden. Esto nos deja ver tres tensiones fuertes en su vida. Una, pues entre el amor y la manipulación, utilizada por su padre. Y luego vamos a ver entre la lealtad familiar, o sea, su padre, y su amor por David. Y luego su papel como mujer. David se casa con Mical después de cumplir las exigencias del rey. Traer 100 prepucios de filisteos, aunque David trae el doble. David era un hombre guerrero, era un hombre exitoso en la guerra, porque Dios lo acompañaba todo el tiempo. Este acto confirma su valor militar, pero también evidencia que su matrimonio estuvo rodeado pues por presión y expectativas externas. Algo muy poderoso es que su amor de Mical por David no fue algo pasivo. Quiero compartirles un poco del versículo, del capítulo 19, el verso 11. No olviden que Saúl quería matar a David. Y bueno, pues le trae los 200 prepucios y David sale triunfante. Pero Saúl no quita el dedo del renglón. Entonces, un día Saúl procuró, les voy a leer el versículo 10 del capítulo 19. Saúl procuró clavar a David con su lanza en la pared. Un día David se encontraba ahí en casa de Saúl y Saúl pues era el rey. Imagínense así como
no sé, jugando, porque, o no sé en cómo fue esto, pero miren, pero David no esperaba eso. Él se apartó de delante de Saúl y la lanza se clavó en la pared. Y entonces David ahí empezó a huir y se puso a salvo aquella noche. Miren qué historia. Entonces Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran por la mañana. Pero Mical, su mujer, le avisó a David: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y miren lo que hizo Mical por David. Aquí quiero que presten mucha atención. Descolgó Mical a David por una ventana. ¿Se están imaginando la escena? Él se fue y huyó, poniéndose a salvo. Le dijo: escapa ahora. Tomó luego Mical una estatua. No sé, había una estatua ahí en su casa y la puso sobre la cama, la acomodó por cabecera con una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para capturar a David, ella dijo: no lo pueden llevar ante el rey, está enfermo. Y volvió Saúl otra vez a enviar mensajeros en busca de David y le dijo: traédmelo aunque sea en la cama, para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, encontraron la estatua en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces, ahora sí, Saúl se enoja con su hija Mical y le dice: ¿por qué me has engañado así y has dejado que escapara mi enemigo? Miren lo que Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y se puso a salvo. Se fue a donde estaba Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl había hecho con él. ¿Vieron la historia? Interesante, ¿no es cierto? Entonces, pero miren, ella protegió a David de su padre y se enfrentó a su padre con una mentira, diciéndole: pues es que si no, él me iba a matar a mí. Vemos a una mujer valiente, pero vamos a ver cómo más adelante ella se vuelve dura, crítica y es usada. Les digo, yo encontré por lo menos 7 referencias en donde se hace mención de Mical en el libro Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Su historia no es la de una villana ni la de una heroína, es la de una mujer real, atrapada entre emociones, circunstancias y estructuras y acontecimientos que ella no eligió. Seguramente a ustedes también les han pasado cosas, han vivido circunstancias que no eligieron, que Dios ha permitido que pasen en nuestras vidas por alguna razón. ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo estuvo casada Mical con David? La Biblia no da un tiempo exacto, pero por la secuencia entre Primera de Samuel y Segunda de Samuel, se entiende que fue un periodo corto, muy pocos años, porque muy pronto Saúl pues estaba intentando matar a David repetidamente. Entonces, en realidad no hubo como mucho tiempo para construir una vida estable. Su historia matrimonial pues empezó con amor, pero rápidamente entró en crisis. David huye. ¿Y qué pasa con Mical? El rey Saúl no dejó de perseguir a David. El capítulo 20, 21, 22 en el capítulo 23 de Primera de Reyes nos cuenta cómo David huye por todos lados, y cuando llega a un lugar y le informan que David estuvo ahí, entonces Saúl mata a sacerdotes, mata un montón de gente porque pues protegían a David y no le informaban a él. Y así se lo pasa persiguiéndolo hasta que David tiene que huir al desierto. Y luego allá en el desierto David se tiene que esconder en cuevas porque el rey Saúl con todo un ejército no deja de perseguirlo. Y mientras tanto, pues, ¿qué pasó con Mical? Pues Mical se queda en casa de su padre. Pero les quiero leer Primera de Samuel 25:44. De verdad, yo les invito a leer esta historia porque si les gustan estas historias de acción, la Biblia tiene muchas historias y esta es una de esas. Miren lo que dice el versículo 44. Aquí les voy a contar que
pues va pasando el tiempo, tampoco nos dice cuánto tiempo, pero el rey Saúl pues dijo, pues ya no está David, un día se la di a David y pues ahora decide dársela a otro hombre para casarla con otro hombre. Y miren, eso dice el 44, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galim. El nombre es Palti, y entonces, o Paltiel, dicen algunas otras traducciones. ¿Por qué hace eso? No es por el bienestar de Mical, a Saúl nunca le importó el bienestar de su hija, sino por razones políticas y emocionales, ¿no? Pues él dice, bueno, aquí había un vínculo, pero pues ahora es mi enemigo, ahora yo decido romper ese vínculo. Y de esa manera, pues castiga a David. Y luego, pues es reafirmar su autoridad como rey. Así que yo soy el rey y aquí yo decido cuándo se la doy a David y cuándo se la quito y cuándo se la doy a otro hombre. Mientras tanto, David tampoco la estaba pasando mal. Para ese entonces David ya llevaba 2 mujeres. Esta es una historia muy interesante. Yo ya les he hablado, una de ellas fue Abigail y luego tuvo otra mujer. Dice, también tomó David a Ahinoam y dice el lugar de Jezreel y también Abigail, ¿no? Y ambas fueron sus mujeres, ¿no? Porque ahora pues Saúl ya había dado a su hija Mical a otro hombre. Entonces, bueno, David solo tampoco estaba. ¿Qué más pasa? Cuando años después, o sea, sí pasó tiempo, David exige que le devuelvan a Mical, él ahora ya en una posición de rey, porque después muere el rey Saúl. Esto lo describe el último capítulo del libro de Primera de Samuel, en el capítulo 31, habla justo de la muerte de Saúl y de sus hijos del rey Saúl, no solamente de él. Y entonces acá ya ahora es rey David, después de haber sido un fugitivo por tantos años. Y miren, cuando él exige que le devuelvan a Mical, esa primera esposa, les voy a compartir, porque aquí hay una escena muy triste también que describe a Mical. Segunda de Samuel, ya estamos en el segundo libro de Samuel, 6:16. Se los estoy buscando y ya lo perdí, pero bueno, se los voy a contar. Aquí pasa que pues entonces ya estaba casada con este hombre que les describí al principio, ¿no? Palil. Y cuando dicen, pues ¿sabes qué, Palil? El rey David dice que le devolvamos a la esposa. La Biblia dice que este hombre, Palti, fue llorando detrás de ella mientras se la llevaban. O sea, ahora este hombre amaba a esta mujer y ahora se la quitan. Lo que yo estoy acá contándoles no es la historia de David ni de Palti, aunque están inmersos de esto, sino de esta mujer, de Mical, que es solamente, primero fue un instrumento de su padre, que la utilizó, que la manipuló en lo que él quería conseguir, y una vez muerto su padre, ahora pues las circunstancias, ahora es manipulada por David. O sea, no respetó que ella ya tenía un esposo, vivía con un esposo, no, ahora dice tráiganmela. Y él ya tenía otras mujeres. Así que vean la situación de Mical, y pues ni modo, fue una orden del rey, y entonces vas de regreso, ¿no? Y aquí nace una tensión muy fuerte para Mical. Primero ama a David, es separada de él, construye otra vida con otro hombre y luego es arrancada otra vez. O sea, vean su vida emocional fragmentada una y otra vez. ¿Qué les dice esto a ustedes? ¿Por qué esta historia viene en la Biblia acerca de esta mujer? Porque esta es la historia de muchas mujeres. Quizá no exactamente así, pero sí una vida que es fragmentada o que le pasa a una mujer un suceso en una vida y luego otro suceso. Yo conozco historias de mujeres en las que tenían un buen matrimonio, ese esposo a veces muere o ese esposo las deja y luego o se va, ¿no? Desaparece y luego
ellas encuentran otra pareja y se vuelven a casar y vuelven a fracasar y entonces, y no es la historia de una mujer, es la historia de cientos de mujeres. Yo, estimada radioescucha, no conozco tu historia. No sé si tu vida ha sido fragmentada, ha sido dolorosa más de una vez, o a veces no por cuestiones de un hombre, sino por cuestiones de enfermedad, la muerte de un hijo, qué sé yo, la pérdida de algo material, de tu patrimonio. Hay tantas circunstancias que nos van pasando en la vida que no sabemos ni por qué nos pasan, y así sucedió con Mical. Pero acá lo interesante y a donde te quiero llevar es qué has hecho tú, qué ha pasado con tu vida cada vez que se ha fragmentado, cada vez que has vivido una crisis. ¿Has aprendido de ahí o vas de circunstancia en circunstancia? Esto sería muy interesante, porque a veces Mical, cuando se casó por primera vez, era muy joven. Acabo de conocer la historia de una mujer que me estaba contando justo. Se involucra con un hombre, no se casa y entonces se embaraza y tiene un hijo. Ese hombre la deja, por alguna razón rompen ese vínculo y después ahora se encuentra otro hombre, otra vez se embaraza y otra vez tiene otro hijo. Esta es una historia, yo no sé si en todo el mundo, pero en México se repite muchísimas veces. Y uno, o al menos yo no entiendo cómo es que una vez, otra vez te vuelve a pasar lo mismo. ¿Cómo es que nos vuelve a pasar lo mismo? A veces quizá te encontraste con un hombre que no sabías que era alcohólico y entonces terminas con él por su alcoholismo, pero luego te vuelves a involucrar con otro hombre que es alcohólico. O sea, estas historias se repiten. Un hombre que es golpeador y luego te vuelves a involucrar con otro que también después te va a golpear y así. Bueno, porque en realidad quiero en la complejidad de sus vidas. También los hombres que nos acompañan, que piensen un poco en sus circunstancias. ¿Por qué les ha pasado una y otra vez lo mismo? Y entonces culpamos incluso a Dios, a todo, menos a nosotros. ¿Por qué nos volvemos a involucrar con personas muy parecidas? ¿Qué pasa ahí? Vamos a descubrir en la vida de Mical por qué sucedió esto. Pues miren, mientras Mical vive todo esto, David en su huida, ya lo dijimos, se casa con Abigail y luego con Ahinoam. Lo repito porque esto marca algo importante. David sigue avanzando, pero Mical queda congelada en medio de su herida, de su conflicto. Y esto pasa muy a menudo en las mujeres. Saben, los hombres se van de la vida de las mujeres y los hombres siguen avanzando, se vuelven a casar, son muy felices y tú acá te quedaste con una herida, con una amargura, ¿no? Miren, cuando David finalmente la recupera, o sea, a Mical, recuerdan que les leí, ella ya no es la joven enamorada de antes, ya ha pasado tiempo, ahora es una mujer herida, rechazada, reasignada, sin control sobre su propia vida. Y entonces llegamos al momento clave donde la Biblia registra esta historia de ella. Y quizá esta es la parte que conocían nada más ustedes de Mical. Miren, les voy a leer lo que dice textualmente la Biblia en 2 de Samuel 6:16. Bueno, antes de leérselos, quiero contarles que Saúl, siendo rey, sigue viviendo guerras. El capítulo 5 de 2 de Samuel nos habla de David toma la fortaleza de Sión, luego David derrota a los filisteos y luego el capítulo 6 habla de David intenta llevar el arca a Jerusalén. El arca del pacto, el arca de Dios que había sido tomada por los filisteos, ahora David la quiere recuperar para llevarla de vuelta a Jerusalén y la recupera. Y David lleva el arca a Jerusalén. De esto nos habla el capítulo 6. Pero
David está feliz porque ha recuperado el arca de Dios y la está llevando. Y miren lo que dice, les quiero leer antes. David estaba vestido con un efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Así con júbilo y sonido de trompetas, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jerusalén. Y aquí quiero que escuchen con mucha atención. Cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, de la mujer de la que hemos estado hablando, hija de Saúl, miró desde una ventana y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, lo despreció en su corazón. La Biblia lo describe así. David tenía gozo y Mical lo observaba. Y aquí dice la Biblia, lo vio y lo menospreció. ¿Qué le molesta realmente a Mical? No es solo la danza. De hecho, Mical le reclama. O sea, a ver, mujeres, cuando hacen un reclamo muy fuerte a alguien, pero bueno, acá en especial a un hombre, acá en especial al rey David. Y le dice ella, o sea, qué mal te viste, cómo te descubriste delante del pueblo y vas saltando, actuaste de una manera muy vulgar, ¿no? O sea, lo está menospreciando. Es cuando estamos muy heridas, muy lastimadas y entonces podemos ofender a un hombre hasta que nos cansamos. Y dirían, le decimos de todo, así, diría alguien, lo tiramos en la lona, pero además ofendiéndolo. Eso era lo que Mical estaba haciendo. Pero ¿qué había en el fondo de su corazón de Mical? Bueno, primero había orgullo. Ella fue criada como hija de rey. Para ella la dignidad era apariencia, ¿no es cierto? Quizá también había algo así, intentando justificar un poco a Mical. Decimos, bueno, es que ella era una princesa y ver a David así dijo, bueno, ¿qué es esto? Pero en realidad era algo más profundo. Era un dolor no resuelto. Primero David la dejó, hizo su vida sin ella. Él tenía otras mujeres y de hecho cuando la recuperó no fue por amor precisamente, quizá fue por un derecho y dijo, a ver, esta había sido mi mujer. Pero miren, Mical nunca se acercó al Dios de David, al Dios que adoraba a David, porque David seguía y tenía una conexión espiritual con Dios. Por eso es que recuperó el arca. Él seguía avanzando, él era feliz. Él no tenía todo lo que guardaba Mical en su corazón. Él estaba en una adoración genuina. Mical está mirando desde la ventana. Ella no está involucrada con Dios. Ella solo observa a la distancia. Después de confrontar a David, la Biblia dice algo muy fuerte. Y Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Saben, ella le reclama y más adelante él le dice, pues yo no sé a ti qué te pareció. Volvió luego David para bendecir su casa y salió a recibirlo Mical y le dijo, ¿no? Y él le dice, entonces David le responde a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme como rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por eso danzo delante de Jehová y me humillaré aún más que esta vez. Me rebajaré hasta tus ojos, pero seré honrado delante de Dios. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Dios estaba observando todo esto. O sea, le dijo, bueno, no sé cuál sea tu problema, Mical, pero yo voy a seguir haciendo esto. Yo tengo una relación con Dios y lo que tú digas y pienses, como decimos hoy, pues es tu problema. Y saben, ella no solamente cambió su vida, sino aparte quedó estéril hasta el día de su muerte. ¿Qué representa esto? Ella vivió una
esterilidad física, pero también una esterilidad emocional y espiritual. Quizá Mical pasa de ser una mujer que amó a David, a la mujer ahora que desprecia. ¿Por qué su historia da un giro tan importante? Y acá, ¿qué tiene esta historia de Mical para nosotros hoy en esta tarde? Y esto nos confronta, y quiero que piensen en esto. Una mujer puede empezar amando correctamente, porque es la historia de muchas mujeres. Uno se casa enamorado, con muchos planes, con muchos sueños, pero luego eso no sucede. Y entonces, ¿qué pasa? Para muchas mujeres termina endureciendo sus vidas para siempre. Para siempre quedan con esa amargura de hace 10 años, 20 años, 40 años. Esto yo ya se los he dicho, pero esto sucede muy a menudo. Yo he escuchado a mujeres que llevan cargando ese sufrimiento, ese peso, toda una vida. Y les preguntas, ¿pero cuándo sucedió eso? Eso me pasó hace 20, 30 años. Bueno, pues ya supéralo, ¿no es cierto? Para Mical esto no fue posible. Mical no cayó en un solo momento. Mical se fue endureciendo poco a poco. Y el punto más peligroso no fue cuando empezó a sufrir, sino cuando dejó que su dolor la definiera. Es aquí donde yo quiero llegar esta tarde con ustedes, estimadas radioescuchas. Mical fue una mujer marcada por las circunstancias. Es la historia de muchas mujeres hoy. No comenzó mal, comenzó con amor, pero la vida no la trató con suavidad. Y casi a ninguna nos trata la vida así. Así hay mujeres a las que les ha ido de maravilla y siguen viviendo con ese primer amor y son muy felices y han envejecido o han llegado a una edad adulta con ese hombre que amaron profundamente, pero no es la historia de la mayoría. Pero no eso no es lo importante, es tú qué hiciste con tu vida después de eso que te pasó. Y claro, esta mujer fue usada por su padre, fue separada del hombre que amaba, fue entregada a otro hombre que ella no eligió y luego la arrancan de esa vida. Así podríamos nosotros enumerar todo lo que nos ha pasado. Pero cuando las heridas no sanan, se transforman. Mical no procesó su dolor, nunca lo procesó, lo acumuló. Y ese dolor se fue convirtiendo, se fue transformando en frialdad, en crítica, ¿no? En amargura, en desprecio. Porque cuando ve a David danzar delante de Dios, ella no ve adoración, ella no reconoce al Dios que ama a David, ve vergüenza. No ve la entrega de David y dice, yo también quiero conocer a ese Dios. Ella ve ahí solamente indignidad, porque saben, cuando el corazón está herido, la mirada se distorsiona. Todo es negativo, todo está en nuestra contra, todo está mal. ¿Les pasa a ustedes? Mente ni en su corazón. Ahora es una mujer con amargura que juzga a David. Vamos a regresarnos un poco. La Biblia dice que Mical miró desde la ventana. No sé para ustedes, pero es una imagen profundamente simbólica. ¿Qué representa para ustedes ver desde la ventana? Yo hace mucho tiempo, en la época de la pandemia, hice varias historias acerca desde tu ventana. Porque si recuerdan, pues estábamos confinados y muchas veces lo único que podíamos es pararnos y ver desde la ventana. ¿Lo recuerdan? Todo el mundo vivió la pandemia y pudimos ver imágenes de todo el mundo solamente viendo desde una ventana. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué veían ustedes desde esa ventana? Ella está cerca de la escena, pero no participa. No participa de la misma felicidad de David. Quizá ella no lo amaba. Solo observa, pero no se involucra. Ve, pero ya no entiende
es adoración a Dios. Y muchas mujeres hoy están así. Ven a otros adorar a Dios, ven que asisten a una iglesia, pero ellas no lo hacen. Ven a muchas mujeres sanar de sus heridas, de las circunstancias que han vivido, pero quizá ellas no saben cómo hacerlo, no buscan cómo hacerlo, no tienen la valentía para avanzar. Ven a otras mujeres, a otras personas avanzar, pero ellas han decidido detenerse. Y saben, no es porque Dios no esté, o porque Dios las haya olvidado, o porque no tengan la capacidad de hacerlo. Sí la tienen, pero decidieron quedarse como víctimas en su dolor, porque han decidido que ese dolor se convierta en una barrera. El problema no fue lo que Mical vivió, el problema fue lo que eso produjo en su corazón, porque hay algo muy serio aquí. El dolor no sanado endurece el alma, y un corazón endurecido pierde la capacidad de reconocer a Dios en todo momento. Y aquí es donde nuestra historia, ya me queda muy poquito tiempo, se separa de la de Mical. Saben, Jesús no solo ve tu historia, Él quiere entrar en ella. Jesús quiere dignificarte. Jesús te ofrece sanidad. El dolor no tiene que terminar en dureza, puede transformarse en redención. Jesús también fue rechazado, traicionado, herido, pero Él no respondió con desprecio, respondió con amor. Y hoy nos invita a algo profundamente confrontante: no permitir que lo que nos pasó defina en quienes nos estamos convirtiendo. Tal vez fuiste herida, tal vez fuiste rechazada, tal vez fuiste desplazada, tal vez has vivido cosas que no elegiste, pero no tienes que terminar como Mical. No tienes que vivir mirando desde la ventana. No tienes que endurecerte para solo sobrevivir. En Jesús, tu historia no termina en esterilidad, termina en vida. Y Dios no solamente quiere consolarte hoy, quiere restaurar tu corazón para que vuelvas a amar, a creer y a confiar en Él. Espero que la vida de Mical pueda dejar una huella en nuestras vidas y que nuestra historia se escriba y se termine y se defina de manera diferente. Voy a orar para terminar en esta tarde. Señor Jesús, hoy rendimos delante de ti nuestras heridas, todo aquello que nos marcó, que nos dolió, que nos endureció, hoy lo ponemos en tus manos. Perdónanos si hemos permitido que el dolor nos vuelva frías, críticas o distantes. Perdónanos si hemos estado mirando desde la ventana sin querer acercarnos a ti. Hoy te pedimos que sanes nuestro corazón, que quites toda dureza y te pedimos que nos devuelvas la capacidad de amar, de confiar y de adorar. No queremos ser mujeres marcadas por el dolor, sino mujeres transformadas por tu presencia. Haz en nosotros una nueva mujer y que nuestra historia a partir de hoy solo refleje tu gracia. En el nombre de Jesús, amén.